también, pero quiero cámara. Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Aló, me escuchan? Buen día, doctora. Buen día, doctora, sí, escucha. Buen día. Les cuento que pues estoy sin computadora y tuve que, ahorita no había mandado el archivo de vitaminas, por eso el pequeño retraso, ¿ya? Espero que vaya todo bien, pero ahorita quiero usar el puntero y... Carito, ¿me puedes indicar para que salga el puntero cómo hago? Porque normalmente en la mía... A ver, ahora sí, derecha, no, derecha. Aquí, derecha como, o sea, no sé, a ver, espera. Quiero sacar la pluma o el puntero. Pero está bien en diapanorama. Coloca diapanorama, por favor. Reproducir, es que es diferente. ¿No hay puntero ahí? Hago derecha y sale. Bueno, chicos, sin puntero voy a trabajar hoy día o sin pluma porque, no sé, estoy con una Macintosh y estoy como empezando a querer manejar un nuevo coche. Vamos a continuar nuestro temario hablando de una de las vitaminas de ese grupo de vitaminas liposolubles que es la vitamina A. Vemos ahí que esta vitamina se encuentra como fuente en los animales en la forma de retinoides. Ya estoy hablando del retinol, el retinaldehído y el ácido retinoico. La forma preformada normalmente, como ingresa principalmente al cuerpo, es como éster de retinol, ¿ya? ¿Por qué como éster de retinol? Debe estar unido a ácidos grasos, el palmitato normalmente, palmitato de retinol que se forma, y esto es también importante para ese proceso de absorción, ya que hemos mencionado que estas vitaminas liposolubles ingresan al organismo en el intestino a través de los kilomicrones. Y en los vegetales las fuentes serían los carotenoides, es decir, aquellos frutos generalmente de color amarillo, de color anaranjado. Y hay varios tipos de carotenoides como provitaminas A, los betacarotenos, los alfacarotenos, beta-criptoxantinas, luteínas, zeaxantinas y los licopenos. Entonces, esta provitamina A carotenoide después va a sufrir un proceso en el cual se va a transformar en retinol, luego el retinol en retinaldehído y ácido retinoico. Posteriormente vamos a hablar de ese proceso de transformación de esta vitamina. En la mucosa intestinal, entonces, la carotenodioxigenasa es la que en este caso va a actuar en el retinol, transformando entonces en esa forma activa que posteriormente va a ser absorbida en los kilomicrones. Para eso que necesitamos las sales biliares, necesitamos la lipasa pancreática. No olvidemos que los triglicéridos, cuando se incorporan en la alimentación a través de esta enzima, se desesterifican, y lo mismo pasa con esta vitamina. ¿Por qué? Para ingresar a los kilomicrones en forma de micelas juntamente con las sales biliares, posteriormente estos triglicéridos van a ser reesterificados y transportados a través del sistema linfático en los kilomicrones. Entonces, es así que estas vitaminas van a entrar a través de los esterificadas en ácidos grasos, principalmente saturados como el ácido palmítico, e incorporados a través de los kilomicrones por el sistema linfático. Algo que hace esta vitamina, en el hígado se puede almacenar, ¿no ve? Y lo que va a hacer es unirse principalmente, como les dije, a ese ácido palmítico, y a nivel hepático tenemos la lecitina retinol aciltransferasa, es decir, es una enzima específica que va a permitir la transferencia, en este caso, de un palmitato, produciendo el palmitato de retinol. Y es a partir de ahí que esta vitamina sufre una serie de
transformaciones, reducciones en retinal y ácido retinoico, que sería la forma activa de esta vitamina. Como son liposolubles, no pueden ser transportadas por el plasma libremente, necesitan estar unidas a proteínas y en este caso existen proteínas específicas que se conocen como fijadoras del retinol, especialmente a nivel del citosol. Entonces, mismo en el citosol, cuando ingresa a través de un receptor esta vitamina, no va a ser directamente transportada, sino necesita de esta proteína citosólica fijadora del retinol. Entonces, explicando lo que acabo de decir en este esquema, vamos a ver de que el retinol usa una proteína de unión al retinol a través de la circulación y en las membranas celulares va a tener una proteína transportadora, el extra 6 en este caso, que posteriormente a través del ingreso al citosol va a ser transportada uniéndose a esa proteína de unión al retinol intracelular y ahí posteriormente es transformada a partir del retinol por la retinol deshidrogenasa. ¿Qué está haciendo esta? En realidad está transformando en retinaldehído la misma enzima, en este caso deshidrogenasa, pero conocida como retinaldehído deshidrogenasa, va a transformar en el ácido retinoico, ¿ya? También a nivel de la circulación, sabemos muy bien que la albúmina es una excelente proteína transportadora en el plasma y puede encontrarse esta unida a la albúmina, ¿ya? De esa forma, entonces, tenemos a esta vitamina que nuevamente esta proteína seria B2 va a ser la responsable de transportar a la membrana nuclear, porque esta hormona, ahora es una hormona, va a actuar expresando genes. No olvidemos, a nivel genético hay una serie de moléculas coactivadoras, correpresoras, es decir, las coactivadoras son aquellas que van a permitir la expresión genética, ¿no? En cambio, los correpresores lo que están haciendo en este proceso es reprimir genéticamente. Entonces, la vitamina A participa en la expresión de muchos genes, principalmente aquellos que están ligados al crecimiento. Y por tanto, ahí tenemos un cofactor del ácido retinoico y también la proteína de unión al ácido nucleico que va a permitir que se una esta vitamina y de esa manera generar esa función que es hacer que los genes se expresen. Es decir, si se expresan, ¿qué hacen? Se transcriben, como vemos ahí en el esquema, se está transformando en un RNA mensajero y posteriormente esto va a ir a los ribosomas a traducirse y generar la proteína específica. Entonces, como ya mencionamos, la forma activa de esta vitamina como hormona es el ácido retinoico. Tiene muchas funciones. Participa en el desarrollo embrionario, es decir, en la morfogénesis y en la organogénesis. Es por eso que a los niños se les da, ¿no?, vitamina A como medicamento. También puede participar en la diferenciación y proliferación celular. Casi la mayoría de estas vitaminas liposolubles son antioxidantes, la E, la D, por ejemplo. Mantiene la integridad de las membranas a nivel de las barreras epiteliales, regula la respuesta inmunitaria, también participa en el desarrollo del cerebro y le da plasticidad neuronal y asimismo en la reproducción. Entonces, esas serían las funciones principales de esta proteína. Más o menos, si nosotros queremos ver la potencia de los alimentos, se determina en forma de equivalentes de actividad de retinol, ¿ya? Y 1 gramo de retinol aproximadamente equivale a 12 microgramos de beta-carotenos o 24 de otros carotenos que los licopenos, etcétera, ya hemos mencionado.
Las fuentes, todo aquello que es de origen amarillo, anaranjado, principalmente ahí tenemos a la yema de huevo, a las zanahorias, está en las remolachas, en la papaya, en las naranjas, entonces aquellos frutos principalmente, la mantequilla es un poco amarilla, ¿no es cierto? También es por ello, por el color, por la presencia de esta vitamina. Encontramos en la leche, en los aceites principalmente de pescado, leguminosas, en los morrones también está en el pimentón, ¿no? El requerimiento de acuerdo a la RDA es de 5.000 unidades internacionales en adultos, 1.000 en embarazadas y 3.000 durante la lactancia. Una de las funciones más principales de esta vitamina es la visión, es decir, evita la degeneración de la mácula y hace que en este caso nuestra visión se adapte a las alteraciones luminosas de ese pigmento visual que es sensible a la luz. Si nosotros observamos aquí el esquema, tenemos un betacaroteno. ¿Qué es lo que hace la caroteno dioxigenasa? Es la que va a permitir que a partir de este caroteno se clive y se libere el retinol. Posteriormente, ya hemos dicho, a nivel hepático, este retinol puede esterificarse a un ácido graso, formar el palmitato de retinol y ser almacenado en el hígado. Pero para actuar a nivel de la visión, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a oxidar. Y ese proceso oxidativo va a transformar en cisretinal. Posteriormente, el cisretinal, o conocido como 11-cisretinaldehído, a través de la luz va a actuar transformando en transretinal, que en realidad va a cambiar la forma de la rodopsina en bastones y la hidroxina en conos, generando entonces la liberación de esa molécula del retinaldehído y se va a iniciar el inicio del impulso nervioso, dando lugar a ese proceso muy importante que es la visión. En la oscuridad, los dos componentes vuelven a cambiarse a la forma púrpura visual y es así que esta actúa formando ese pigmento visual de la retina. Y ahora, ¿cómo recorro? No recorre. Bueno. ¿Qué funciones, otras funciones presenta esta vitamina? A nivel de las hormonas esteroideas, el ácido transretinoico se une, como ya dije, a receptores nucleares, el RAR, o al 9-cis-retinoico, que es un receptor de retinoides, como ya hemos explicado en el esquema anterior, y esto va a regular la expresión de genes. Entonces, las hormonas esteroideas, estoy hablando de testosterona, progesterona, aldosterona, ahí encontramos también al cortisol, a la aldosterona, como dije, y estas hormonas principalmente actúan en la expresión genética. Por eso, muchas funciones ligadas a esta vitamina, proliferación, diferenciación celular, regula también la respuesta inmune porque participa en la diferenciación de células de este sistema, mantiene la integridad de la barrera epitelial y también la formación. Participa en la síntesis de queratina y glucoproteínas que permiten la humidificación de los tejidos y haciendo que éstas sean flexibles. Sin embargo, puede generar también sequedad y queratinización, la deficiencia de esta, ¿no? Tiene una actividad antioxidante y los antioxidantes van a ser más bien las provitaminas A. Estoy hablando de los carotenos y dentro de estos principalmente los beta-carotenos y los licopenos, los alfa, todos aquellos que hemos mencionado, tienen actividad antioxidante porque lo que hacen es atrapar estas moléculas hidrogeniones y de esa manera evitar la formación de radicales libres. Por tanto, también esta vitamina tiene una actividad anticancerígena. Como ya dijimos, participa en la plasticidad cerebral y desarrollo del cerebro, por tanto, su deficiencia va a generar enfermedades neurodegenerativas y también participa en la reproducción. Su deficiencia, ¿qué es lo que produce? La ceguera nocturna, es decir, que hay una
epitelización defectuosa y un reblandecimiento y opacidad a nivel de la córnea. Genera también su deficiencia sequedad ocular, es decir, queratomalacia, y se presenta, como vemos ahí en la imagen, esa mancha de Bitot, es decir, esos depósitos blancos de epitelio queratinizado en la esclerótica. También puede producir la deficiencia seroftalmia, es decir, la queratinización de la córnea y por tanto la ceguera, la pérdida de la visión. Puede existir también hiperkeratosis folicular. Si nosotros observamos, hay personas que presentan como piel de gallina, principalmente a nivel de los brazos, ¿no? A eso se debe la hiperkeratosis por deficiencia de esta vitamina. También su deficiencia, hemos dicho que participa en la respuesta inmune, va a generar susceptibilidad a las infecciones y puede generar anemia. Participa también un poco en el metabolismo de los huesos y su deficiencia generaría fragilidad, fractura a nivel no solo de huesos, sino también de dientes. Ahí pues va a haber sobre todo por la deficiencia de esta vitamina, deficiente formación del esmalte dentario, ¿no? Y como vemos ahí, pues daño a nivel de la dentadura. Sequedad vemos también en la piel y en el pelo. Hemos dicho que puede almacenarse en el hígado y hepatopatías graves pueden presentar problemas de mala absorción. ¿Por qué? Porque es importante para este proceso absortivo, principalmente de las moléculas lipídicas, la presencia de sales biliares, ¿no? Entonces, vamos a ver en la fibrosis quística, por ejemplo, va a haber este proceso de mala absorción. En exceso puede también ser tóxica. Hemos dicho que se almacena a nivel hepático estas vitaminas, principalmente liposolubles. ¿Y por qué es tóxica? Porque incrementa la presión intracraneal, produciendo cefalalgia, visión doble, náuseas, mareos, diarreas, ataxias, anorexias. Esto debido a que hace rato ya dijimos, se está incrementando la presión de líquidos intracraneales y por tanto la presión de líquido cefalorraquídeo. Puede producir también hepatomegalia e hiperlipidemias, el incremento o la intoxicación con esta vitamina, que se caracteriza sobre todo porque a nivel de la planta de las manos se pone amarillentas, ¿no? Se altera también la homeostasis del calcio, va a haber engrosamiento a nivel de los huesos, principalmente largos, va a haber dolor óseo, también dolores en las articulaciones, hipercalcemia, no olvidemos que el calcio va, en este caso, calcificar en los tejidos blandos y la piel, por tanto hay una sequedad excesiva, puede dar lugar a dermatitis, descamación y también pérdida de cabello, ¿no? Entonces, como pueden ver, el exceso también es dañino y principalmente provoca anormalidades congénitas. Es por eso que el requerimiento en embarazadas de esta vitamina es menor. Vamos a pasar a explicar ahora la otra vitamina, que es la vitamina D, ¿ya? El calciferol. Hay varias, es una molécula esteroidea también, como prehormona, ahí vemos a la D2, a la D3, ¿no es cierto? Que posteriormente esta se va a activar en una 25 dihidrocolecalciferol, vamos a explicar luego a nivel el hígado y el riñón. Entonces acá vemos una de las fuentes principales de esta vitamina es la piel. ¿Por qué? Porque el 7-dihidrocolesterol a través de la luz, en este caso ultravioleta, se va a transformar en una provitamina D que posteriormente va a dar lugar al colecalciferol o vitamina D3. Una de las principales funciones, y con el COVID yo he hecho unos estudios acá en Cochabamba determinando la importancia de esta vitamina en esta enfermedad porque participa
en la respuesta inmune, no solo como inmunomoduladora, especialmente inhibiendo la producción de interleuquinas inflamatorias y más bien estimulando la liberación de citoquinas antiinflamatorias. También tiene acción antiviral. ¿Por qué? Porque vamos a explicar luego en ese proceso de expresión genética que lleva a cabo esta vitamina, al igual que la vitamina A, regula la expresión de más de 50 genes, pues participa en la respuesta inmunitaria, ¿ya? Liberando, en este caso, moléculas que van a tener acción antiviral. ¿De dónde obtenemos? De la alimentación. Pero algo se está viendo, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, más del 60%, casi 75% de la población, depende también de qué población en la cual se hace el estudio, pero en términos medios, sacando una media, entre poblaciones hemos visto de que más del 60% de nuestra población tiene deficiencias de vitamina D. Eso significa varios factores, ¿no? El color de la piel, luego vamos a explicar, podría ser también el hecho de que no nos estamos exponiendo al sol, usamos bloqueadores solares, en los alimentos no está en tan buena concentración y los requerimientos son bastante mayores de los que se mencionan en la literatura. Debemos consumir 2.000 unidades internacionales mínimamente de esta vitamina, ¿ya? Entonces, si bien viene de los alimentos, nosotros también sintetizamos a partir de la piel. Aún así, como les digo, se ve que a nivel mundial y no solo principalmente en el Polo Norte hay mayores deficiencias porque no están expuestos al sol, ¿no? Pero en Cochabamba tenemos el sol radiante todos los días, pero aún así se observa una deficiencia de esta vitamina. Entonces, a nivel de los alimentos, las formas que nosotros ingerimos es la D2 o ergocalciferol y la D3 colecalciferol. Y ya hemos explicado que a partir del 7-dihidrocolesterol también podemos sintetizar esta D3 mediante la acción de la luz ultravioleta en la piel. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes principalmente el aceite de pescado, el aceite de bacalao. En el hígado está presente porque ahí se almacena en la yema de huevo, sobre todo en la leche fortificada, el queso, las nueces, el agua salada también tiene. Si bien aquí esto yo voy a corregir, la literatura dice entre 600 a 1.200 unidades internacionales, el requerimiento debe ser de 2.000 a 5.000 unidades internacionales en adultos, mayores sobre todo, y en niños menor a 1.000 a 2.000 unidades internacionales. Como calcitriol, que ya es la forma activa, el requerimiento es de 0,01 miligramos por día. Y el valor óptimo, si bien acá está indicando de 30 a 60 nanogramos por ml la concentración en sangre, pues hemos visto que aquellas personas que tienen concentraciones mayores de 50 nanogramos por ml no se enferman, no tiene, o si se han enfermado con COVID, ese su COVID no ha sido muy intenso, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo esta vitamina D podemos nosotros obtener, ya les he dicho a través de la alimentación como D3 o D2, pero también sintetizamos a través de la piel por los rayos ultravioleta, ¿no? De tipo B, beta. Entonces ahí el colesterol sería el precursor de esta molécula 7-dihidrocolesterol, que después va a dar lugar a la previtamina D3 y posteriormente a la calciferol o vitamina D3. Esta vitamina, si es a nivel de los alimentos, se absorbe a través de una proteína y posteriormente es transportada a través de una proteína que se conoce como DBP, es decir, la proteína de unión a la vitamina B. Es así que entonces, una vez que ha ingresado al intestino, esta se va a dirigir hacia el hígado a través del transporte de esta vitamina y en el hígado sufrir un proceso de hidroxilación. Y aquí participan los citocromos P450. ¿Qué hacen estas enzimas? Son
varias enzimas que nosotros tenemos de ese tipo, el tipo de citocromos P450, y su función es llevar a cabo procesos de hidroxilación. Y como ya explicamos en el capítulo anterior, la vitamina C vendría a ser una de los cofactores de esos procesos de estas enzimas. Entonces necesitamos también la vitamina C para que se active esta vitamina D3 y se transforme en calciferiol, es decir, 25-hidroxicolecalciferol, ¿ya? Posteriormente, esta vitamina va a ser dirigida hacia el riñón, donde nuevamente otra hidroxilasa del sistema de citocromos P450, la 1-alfa hidroxilasa, va a llevar a cabo ese proceso de activación. Por tanto, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática también puede generar deficiencia en esta vitamina. Entonces, como ya dijimos, en los alimentos esta vitamina necesita absorberse. Ay, un momentito, por favor. Hola, estoy en clases. ¿Querías decirme algo? Sí. Ya, perfecto. Está bien, de acuerdo. Ya, ya, ya. Está bien. Ok, ok. Ya, ya. Gracias. Chao, chao. Bueno, continuando entonces, ya dijimos, ¿no? Importante la absorción a nivel intestinal a través de los kilomicrones, ¿ya? Entonces, ¿cómo entra al organismo? Con vitamina D3 y D2. Ojo, tiene muchas funciones esta vitamina, principalmente una de las funciones es participar en la defensa y la respuesta inmunitaria, ¿ya? Continuando entonces a nivel del intestino, para su absorción que necesita grasas y ya explicamos, ¿no? Necesitamos los ácidos biliares para que estas puedan ser absorbidas a través de los kilomicrones, ¿no? Se absorbe entonces a ese nivel y cumple diversas funciones en el organismo. Principalmente, después de absorberse, va a tener la función de activar la absorción de calcio y fósforo. Por tanto, participa en el metabolismo óseo y vamos a ver de que acá esta hormona participa uniéndose a su receptor que es el BDR. El BDR, al unirse entonces, va a permitir activar a esa proteína PB6, que es la proteína que está permitiendo la absorción del calcio, y la CABP, que es la proteína transportadora de calcio. Entonces, a nivel genético, esta vitamina está estimulando la expresión de estas dos proteínas, la proteína que absorbe la vitamina, el calcio, y la proteína que la transporta. Por tanto, esta vitamina participa en la absorción de calcio y también de fósforo. Debemos indicar de que algún defecto en la expresión de estas proteínas va a generar principalmente disminuciones en la concentración de calcio en el organismo. Entonces sabemos muy bien que calcio y fósforo, ¿dónde participan? En el metabolismo óseo, es decir, se activan los osteoblastos, la formación de nuevo hueso y por tanto participa en la mineralización y, como ya dije, en la diferenciación de osteoblastos a preosteoblastos y posteriormente osteoclastos, es decir, en la resorción cálcica también a nivel de hueso. A nivel de la respuesta inmunitaria, principalmente sobre los macrófagos y los monocitos, activando la respuesta inmunitaria, es decir, dando lugar a la proliferación de células inmunes, no solamente a nivel de la proliferación, sino también a nivel de la diferenciación. Luego vamos a explicar con mayor detalles. También actúa a nivel del corazón, estimulando la síntesis del óxido nítrico. No olvidemos, el óxido nítrico es un vasodilatador, segundo
mensajero. Principalmente a nivel de mama, próstata y colon, en esas células, modula el microambiente tumoral, es decir, inhibe la proliferación celular a ese nivel, inhibe la angiogénesis, por tanto, también esta vitamina tendría una función antioxidante. Por eso ahí dice, modula el crecimiento, inhibe la proliferación celular, porque también inhibe la angiogénesis, ¿ya? Entonces, a nivel del páncreas también se ha visto que esta hormona incrementa la secreción de insulina. Por eso, en pacientes con hiperinsulinemia hay que tener cuidado en la dosificación de esta vitamina. De igual manera, regula a la liberación de la PTH, es decir, inhibe. Esta PTH tiene una función muy importante, va a estimular un factor que va a estar ligado a activar en el riñón a la alfa-1 hidroxilasa. Ya hemos dicho, esta alfa-1 hidroxilasa es la enzimita que hidroxila a la vitamina D en los riñones. Si bien he explicado que ahí se activa, sin embargo, los estudios recientes, últimos, están demostrando que esta enzima no solamente está presente en los riñones, sino también en otras células en el organismo y por tanto la activación de esta vitamina puede darse también a nivel intracelular, ¿ya? Y una de las principales funciones de esta vitamina es la inmunomodulación, ¿no? Participa en la respuesta inmunitaria. Luego vamos a explicar a detalle ese proceso, ¿ya? Como ya dijimos, a nivel de músculo, esta vitamina incrementa la proliferación de células musculares y también tiene un efecto antiinflamatorio porque reduce la inflamación. Y a nivel de, ahí está mal la flecha, debería alargarse más allá. A nivel de los eritrocitos incrementa la eritropoiesis, la formación de células rojas. Entonces, esta vitamina, en cuanto a su función de modular la respuesta inmunitaria y su acción antiviral, tiene funciones entonces en la proliferación celular, en la apoptosis, diferenciación celular, repara el epitelio, actúan regulando la expresión de muchos genes a nivel de los receptores nucleares, como hemos mencionado, ¿no? También, entre otras funciones, ejerce efectos anticoagulantes porque se ha visto que reduce la trombosis y aumenta la fibrosis. Regula también la producción de citoquinas, inhibe las citoquinas proinflamatorias y más bien estimula la liberación de citoquinas antiinflamatorias. Vamos a ver cómo actúa esta vitamina. A nivel de bacterias, ustedes han visto, ¿no es cierto?, los lipopolisacáridos que hacen estimular a los toll-like receptor. Generalmente esto vamos a ver todavía no están avanzando, perdón, estamos en los primeros meses, van a ver más adelante. ¿Cómo se llama? Pues la que produce la tuberculosis tiene esta respuesta. Por ejemplo, sus lipopolisacáridos van a activar a los toll-like receptor y de esa manera, por ejemplo, un proceso infeccioso por una bacteria, ¿qué es lo que va a ir a hacer a nivel de las células? Pueden ser monocitos, macrófagos, células epiteliales o células dendríticas, van a activar a la hidroxilasa alfa-1. La expresión de este gen. Y no solo de eso, sino la expresión del receptor BDR. Este receptor es el receptor de la vitamina D. Por tanto, en estas células que acabo de mencionar, tanto los monocitos, células epiteliales dendríticas como macrófagos, esta vitamina ya se activa. ¿Y en qué se transforma? En 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿Por qué? Porque estamos activando la acción de la alfa-1 hidroxilasa, ¿ya? Entonces, no solamente esa activación,
se da en el riñón, como conocemos, sino también en esas células. Por tanto, esto va a activar catecolaminas y defensinas. Estas moléculas son antivirales. Sobre todo se ha visto que pueden eliminar virus, ¿ya? Y también amplificar la respuesta, es decir, modular la respuesta inmunitaria. ¿Sobre qué células? Sobre las células T y las células B. Es decir, no solamente va a participar en la respuesta celular, sino también en la respuesta humoral, ¿ya? Entonces, vemos de que esta vitamina, vamos a ver luego cómo es el efecto de diferenciación celular, sobre todo en los linfocitos T y B, y va a entonces ejercer una serie de funciones. Ya hemos dicho, a nivel de páncreas, su función es estimular la secreción de insulina. A nivel del riñón, controla también la presión arterial porque regula la producción de renina. A nivel intestinal, estimula la reabsorción de calcio y fósforo, entre sus principales funciones. Y vemos ahí una célula donde la vitamina D, para actuar, va a unirse a su receptor, a activar genes de proliferación celular P21, P27, y eso pues va a jugar un rol muy importante, como indica acá, inhibiendo la proliferación celular, es decir, inhibiendo los genes que van a estar ligados a eso, induciendo la diferenciación y apoptosis, inhibiendo la angiogénesis, sobre todo a nivel de mama, próstata, colon y bronquios. Por eso la vitamina D, muy importante, yo he usado como terapia en los pacientes con COVID con excelentes resultados. Y mejor si se mantiene esos niveles adecuados de esta vitamina para protegernos de las infecciones, ¿no? Hablando de eso, yo he dejado de tomar, ahora que me estoy dando cuenta, un poco mi vitamina D, y creo que esa es la causa para que esté enferma y enferma. Bueno, continuamos entonces. Ingestiones altas también son tóxicas, es decir, si los valores están mayores a 90, pues eso también genera daño, ¿no? Porque va a minorar el riesgo de resistencia a la insulina, va a más bien a hacer de que exista mayor obesidad, va a participar a que se estimule el síndrome metabólico, también puede estimular diversos procesos cancerígenos a nivel de próstata y colon. Entonces, hemos visto de que esta vitamina, indicando lo que acabo de decir, también puede ser tóxica. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria, en vez de ser positiva en el sentido de que acabo de explicar, más bien va a inhibirse y va a hacer procesos inversos si se encuentra esta en altas concentraciones. Más de 30 tejidos expresan este receptor de la vitamina D, el BDR, y esta vitamina regula más de 50 genes. Como ya dije, la calvindina es esa proteína que transporta el calcio, sobre la cual regula la osteocalcina, las interleucinas, las fibronectinas, va a regular la expresión genética también del interferón. Rol preventivo, también se ha visto de que concentraciones de esta vitamina, sobre todo entre 50 y 90, como les dije, son las óptimas para evitar infecciones o sobre todo enfermarnos con el COVID. Previenen también enfermedades cardiovasculares, puede ser anticancerígena a alta dosis, se utilizan en pacientes con cáncer, dosis altas hasta 250,000 unidades internacionales, ¿no? También en trastornos autoinmunes, la diabetes, protege contra infecciones, principalmente a nivel respiratorio, a nivel del tracto respiratorio, principalmente a nivel de los pulmones, tiene, como ya dijimos, actividad antiviral. Bueno, ya hemos explicado todo esto, los beneficios de la vitamina D, y esos en realidad los valores, dijimos, deberían estar entre 30 a 60, pero yo pondría más de 50. Menos de 5 es suficiencia severa, de 5 a 15 deficiencia, de 16 a 20 insuficiencia,
Yo ahí modifico, si bien aquí dice 21 a 100, yo pondría mínimo 30 a 100, ¿no? Y el exceso más de 90, en el caso aquí está expresando 101 a 150. Y si es más de 150, la concentración que tenemos en el organismo, esto ya produce intoxicación. Yo, por ejemplo, consumo 7,000 unidades cada día y les comento que mi vitamina D aún así está en 45. Todavía no llego al 50, quisiera llegar al 50, 60 y ahí estaría contenta, pero bueno, tampoco quiero tomar más, ¿no? A nivel del COVID, vamos a hablar un poco qué es lo que es la fisiopatología del COVID, ¿no? Hemos visto que principalmente por dónde ingresa, por el sistema respiratorio, ¿no? Y el COVID infecta principalmente las células epiteliales pulmonares y tiene estas células, especialmente los macrófagos que tienen, expresan receptores AC2, es decir, receptores de la ECA, ¿no? Uniéndose a estos receptores es que el COVID ingresa y en estas células amplifica la respuesta inmunitaria, estimulando ¿qué cosa? La proliferación de interleuquinas inflamatorias. ¿Cuáles son? La interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Entonces, a nivel de neutrófilos y los linfocitos T, es que se van a activar también estas células y vamos a ver que estas interleuquinas inflamatorias tienen un efecto sobre la apoptosis de los neumocitos alveolares de tipo 2. Y también algo muy importante, ¿qué es lo que están generando? Tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas proinflamatorias lo que va a dar lugar es a hipoxemias e infiltración pulmonar, que prácticamente posteriormente se va a dar lugar, como ya conocemos, el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Dando lugar entonces, como dijimos, a las hipoxemias, infiltración pulmonar bilateral, y a nivel de vasos también puede generar este virus la vasculitis. ¿Por qué? Porque esos efectos y ese daño, sobre todo, hemos visto de que este virus principalmente estimula la expresión de citoquinas inflamatorias y estimula la producción de radicales libres. Sobre todo, estos van a generar entonces el daño a nivel del endotelio vascular, dando lugar a la vasculitis. Bueno, a nivel de la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, ¿cómo es que actúa esta vitamina D? Ya dijimos, se une al receptor BDR y modula la expresión de genes, en este caso la acción sobre la respuesta inmune innata y la respuesta adquirida. Entonces vamos a ver que a nivel de la respuesta inmune innata va a aumentar la liberación del óxido nítrico. No olvidemos que el óxido nítrico es una molécula también antiviral, antiparasitaria, antibacteriana, porque puede activar en la respuesta inmune la producción de radicales libres que van a ir a dañar las membranas de estos microorganismos, generando su eliminación, ¿no? Estimula la liberación de enzimas lisosomales, la expresión de los toll-like receptor, las catecolaminas y las defensinas, como hace rato hemos indicado, ¿no? Y a nivel de la respuesta inmune adquirida, entonces vamos a disminuir la proliferación de las células, en este caso T, y sobre todo la diferenciación celular, es decir, que T-helper-1 se transforma en T-helper-2. Las T-helper-1 son productoras de citoquinas inflamatorias, en cambio las T-helper-2 más bien productoras de citoquinas antiinflamatorias. Disminuye el TNF-alfa, que es una molécula que amplifica ese proceso inflamatorio. Entonces, en conclusión, esta vitamina está disminuyendo las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Por tanto, su función principal es antiinflamatoria.
¿Qué causa la carencia de esta vitamina? El uso de protectores solares, ¿no? En la actualidad nos estamos acostumbrando a usar protectores solares que van a evitar esto, son filtros, el ingreso de esos rayos ultravioleta B y por lo tanto no hay producción de esta vitamina. Entonces, también en los negritos hay una menor síntesis de esta vitamina porque la piel negra reduce también la llegada de estos rayos, ¿no? Lugar y época del año, cuando la vitamina D está más escasa en invierno, porque los rayos solares son menos penetrantes a nivel de los rayos ultravioleta beta. También problemas de mala absorción, mala digestión, ¿no? Reducen las concentraciones de esta vitamina C. Entre esas enfermedades autoinmunes tendríamos la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, el alcoholismo también genera síndromes de mala absorción, ¿no? Insuficiencias hepáticas también pueden disminuir su concentración. Ya hemos explicado por qué, porque su metabolismo requiere de este tejido. Pérdidas pueden haber por el riñón, principalmente en el síndrome nefrótico. Y puede haber deficiencias en su síntesis en enfermedades renales crónicas, porque hemos visto su proceso de activación también se da a nivel renal. En la obesidad puede haber disminución también porque esta vitamina se almacena en el tejido graso. Y dependiendo de la ubicación geográfica, ¿no? En el Polo Norte hace más frío, no hay mucho sol, pues las deficiencias serán también mayores, ¿no? No sé, está mal activado, esto debería de activarse antes. Bueno, también en adultos la deficiencia genera desmineralización a nivel de los huesos. Esto debido a que los viejitos generalmente se quedan en casa y no se exponen mucho al sol, dando lugar a esa enfermedad que se conoce como osteomalacia. En niños, la deficiencia puede producir raquitismo y esto se da principalmente en los países nórdicos, ¿no? Por la falta de rayos ultravioleta de tipo B. Ya dijimos, cuando está en exceso también es tóxica, que puede generar contracción a nivel de los vasos sanguíneos, calcinosis, es decir, se acumulan las sales de calcio en los tejidos formando nódulos. También se puede acumular a nivel de los tejidos blandos el calcio. Entonces, y lo contrario de lo que hace rato dije, ¿no? En vez de estimular la respuesta inmune, esta vitamina en exceso que hace inhibe la respuesta inmune. Ahora vamos a pasar a describir a la vitamina D o alfa-tocoferol. Los alfa-tocoferoles están en varias formas, como tocoferol, como tocotrienol, como beta-tocoferol, gamma-tocoferol, delta-tocoferol. Entonces, va a depender del tipo de radicales que estén unidos ahí, o sea, como moléculas para dar lugar a este grupo de compuestos. Los tocoferoles y los tocotrienoles, ¿no? Igual que las otras vitaminas como la D, la A, esta se absorbe a través de la acción de las sales biliares y las grasas en el intestino, incorporándose a nivel de los kilomicrones mediante el sistema linfático. También puede circular a nivel de las lipoproteínas en el interior del organismo, ¿no? No solamente kilomicrones, sino las HDL y las LDL. Se almacena también en el tejido adiposo y en el embarazo hay transferencia materna hacia el feto. Fuentes, principalmente los aceites vegetales, encontramos en las almendras, en las nueces, en las amandas, encontramos en el kiwi, tiene alto contenido de vitamina E. La palta también tiene, el brócoli, el apio, las acelgas, el maíz, las aceitunas son ricas en esta vitamina. ¿Cuál es el requerimiento? 30 unidades en adultos, 5 unidades en lactantes. Su función principal
es antioxidante, principalmente como molécula lipídica, donde actúa a nivel de las membranas celulares y atrapando, ¿qué cosa? Los eros, es decir, las especies reactivas del oxígeno y los radicales libres que estas producen, evitando entonces la peroxidación lipídica. No olvidemos que el COVID ha generado daño en muchos tejidos, corazón, riñón, hígado, a nivel de páncreas inclusive. ¿Es por qué? Porque este virus amplifica la producción de eros y radicales libres. Y la vitamina E se ha usado también como terapia, la vitamina E, porque evita que estos radicales dañen a esos fosfolípidos generando peroxidación en estos y la destrucción de las membranas. Entonces, sobre todo es un atrapador de especies reactivas del oxígeno. También va a proteger, ya dije, a los fosfolípidos de la peroxidación lipídica, por tanto manteniendo la integridad de las membranas. Algo muy importante, el estrés oxidativo también oxida las lipoproteínas y principalmente si la LDL se oxida, esta va a dar lugar a las placas ateroescleróticas, ¿ya? Tiene también funciones inmunológicas y en la actualidad ya se ve que esta vitamina, al igual que las anteriores, puede estimular la expresión genética y participar también en la señalización celular. Mantiene el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema inmune. Puede actuar a nivel del metabolismo del ácido araquidónico, en este caso la producción de los eicosanoides y también en la adhesión celular. Por tanto, las funciones de esta vitamina sería prevenir el envejecimiento, prevenir las enfermedades crónicas, también tiene acción sobre la proliferación de células a nivel del músculo liso y la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque inhibe al tromboxano A2, que no olvidemos, los tromboxámonos participan en este proceso de agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Utiliza también las membranas por esa acción antioxidante que tiene, participa en la formación de las membranas, es decir, mantiene la fluidez, puede, evita el estrés oxidativo en los glóbulos rojos, ¿no? Como antioxidante, inhibiendo en este caso la hemólisis y la oxidasa de los glóbulos rojos, ¿no? También mantiene la integridad muscular, es decir, el funcionamiento de los músculos no solo liso, cardíaco, esquelético y también a nivel vascular. Deficiencias que produciría: envejecimiento, anormalidades en las membranas de las células, anemias hemolíticas, ¿no? Evitar la ruptura de los glóbulos, genera ruptura a nivel de los glóbulos rojos, trombocitosis y edema puede generar también a nivel de músculos, defectos musculares, a nivel neurológico, neuropatías periféricas, miopatías y ataxias, puede generar resorción de fetos y atrofia testicular, su deficiencia. Vamos a finalmente terminar con la vitamina K, llamada, hay 3 formas, la filoquinona o fitanadiona. ¿De dónde nosotros obtenemos esta vitamina? A partir principalmente de los vegetales verdes. Está en las espinacas, en el berro, en las acelgas, etc. Y también se puede sintetizar a nivel de la flora intestinal. ¿Qué vitamina es esa? La menaquinona o K2. Y existe en su forma sintética la menadiona, la K3, y entonces podemos encontrar tres variantes de esta vitamina: la K1 filoquinona, la K2 menaquinona y la K3 menadiona. ¿Cuáles son las fuentes? Parecidas a las de en este caso, la vitamina E, sobre todo encontramos en las legumbres de color verde, espinacas, en las coles, en los guisantes, en
los repollitos esos de los coles de Bruselas, ¿no? El perejil tiene alto contenido de vitamina K. El cilantro también encontramos en el hígado, en los lácteos, en el kiwi, el aguacate, el té verde, la soya, las aceitunas, algunos cereales, y ya dijimos, se produce también a nivel intestinal por la flora bacteriana. ¿Cuánto necesitamos diariamente? De 90 a 120 microgramos por día. ¿Cuál es su función de esta vitamina? La vitamina K participa en el metabolismo del hueso, hace que el calcio se integre a nivel de hueso. Algo muy importante, participa en la coagulación sanguínea. También es un cofactor en este caso, de la carboxilasa, la gamma-carboxiglutamato osteocalcina sintetizada por osteoblastos, y la proteína GLA de la matriz del hueso también van a generar esta enzima, ¿no? Y la nefrocalcina en el riñón. Este cofactor, por tanto, actúa como cofactor de las carboxilasas. Juega un rol muy importante en la carboxilación del glutamato. Entonces, este proceso depende de la vitamina K. La síntesis de gamma-carboxiglutamato o la proteína GLA es un agente quelante de calcio, ¿no? Esencial para el proceso de coagulación. No olvidemos que el calcio es uno de los factores de coagulación y por tanto va también a regular o activar a los factores 1, 7, 9, 10 y las proteínas C y S, que en este caso están participando en ese proceso de coagulación, ¿no? Como ya dije, también participa en la síntesis de factores de coagulación, transformando la protrombina en su forma activa, previene las calcificaciones vasculares. Y aquí en tejidos blandos principalmente debo indicar de que la vitamina D debe estar asociada precisamente por esto que acabo de mencionar con la vitamina K. Entonces es bueno tomar la vitamina D, especialmente aquellos que usan como anticancerígena altas dosis juntamente con la vitamina K. Vemos aquí al glutamato, está unido es parte de las proteínas, ¿no? Entonces la gamma carboxilasa, ¿qué es lo que está haciendo? Ese proceso de carboxilación, y esta proteína prácticamente va a permitir la unión de calcio. Este aminoácido de esta proteína está permitiendo la unión de calcio. Entonces eso es lo que hace a nivel de la coagulación este agente quelante, activando la vitamina K, ese proceso de carboxilación de esta molécula, pues va a retener calcio, y calcio actúa como un factor de coagulación. Deficiencias, ¿qué es lo que produce? Las hemorragias, ¿no? Trastornos hemorrágicos, sobre todo vamos a observar esos tumores, esas petequias. La warfarina es un anticoagulante dicumarínico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Inhibe a la vitamina K. ¿Cómo la inhibe? Inhibiendo ese proceso de carboxilación que hace esta vitamina, ¿no? Por tanto, va a inhibir la activación de la protrombina. También se usa como veneno de ratas, ¿no? ¿Cómo mueren las ratas? Desangradas, porque precisamente estamos inhibiendo ese proceso de coagulación con la warfarina. ¿Por qué? Porque inhibe la acción de esta vitamina, ¿no? Va a haber también trastornos, trombosis, tromboembolias, fibroarticulación por la deficiencia, ¿no? Sangrados excesivos principalmente en el recién nacido, el síndrome de warfarina, en este caso, cuando una mujer embarazada es tratada con warfarina. Bueno, chicos, hasta acá hemos terminado con el grupo de las vitaminas. El doctor Rojas recién va a continuar el martes, me dice, no va a poder dar clases mañana, entonces
Mañana yo continuaré con la clase de oxidación biológica. Termino eso y el doctor va a seguir sus clases, ¿ya? Quedamos acá porque no conviene que tengo 10 minutos para avanzar, podamos avanzar algo de oxidación biológica y quedemos ahí. Creo yo que el viernes estaríamos terminando ese capítulo, espero que así sea, para que después el día martes el doctor Rojas ingrese, ¿no? No sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hablado hoy día? ¿Aló, me escuchan? Doctora. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Todo claro, doctora. Ya, gracias. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que les vaya bien. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.